Bueno, buenas tardes. Damos inicio a la segunda jornada de conversatorio 2024 del Centro de Estudio de Estrategia de la Facultad de Económica de Lomas. Tenemos un día muy particular, ya que hoy se hizo la marcha en defensa del financiamiento de la universidad pública. Fue muy particular porque se pensaba que iba a haber realmente mucha gente y sobrepasó las expectativas que teníamos todos y fue extremadamente masiva la convocatoria y se sumaron distintas expresiones políticas y sociales y sindicales y demás, y realmente fue una explosión la presencia, la movilización, y como suele pasar en la Argentina, que las cosas no se planifican con mucha anticipación, ese desarrollo superior de lo que se esperaba, lo que hizo fue el traslado de la gente hacia al escenario donde se iba a hablar, que después se sumaron nuevos expositores que pidieron la palabra para hablar sobre la defensa de la universidad pública, hecho sobre lo cual obviamente esta facultad adhiere, ¿no? No es la manera de mejorar un país sin educación superior público, teniendo en cuenta que estamos hablando de la sociedad del conocimiento, de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con el Internet de las cosas, donde todo se define a través del capital intelectual de los países. No financiar correctamente las universidades públicas es ir en contra de la lógica total de lo que tiene que tener un país. Pero esta postura desde el Ejecutivo condice con lo que nosotros muchas veces hablamos, el deterioro que está teniendo la Argentina, ¿no? Es un granito más de arena hacia el deterioro. Por supuesto que también se ha puesto como justificativo el hecho de que se tiene que controlar lo que se gasta en las universidades. Por supuesto, todo organismo público tiene que tener las cuentas transparentes y ser auditadas como corresponde. Eso es absolutamente natural y es lo que corresponde hacer. Pero eso no quita o no le da fundamento a quitar financiamiento, nada menos que uno de los grandes puntales que tiene y orgullo que tiene aún la Argentina, que es la universidad pública. Dicho esto, los disertantes que hace 2 meses fueron contactados por mí y hace 40 días que ellos pusieron la fecha 23 de abril, 19:30 horas, que es el horario nuestro de inicio de clases de turno noche. A posteriori apareció esta marcha, que era una marcha que inició siendo por el Hospital de Clínicas y terminó siendo lo que fue. El tema es que los 2 disertantes de hoy son docentes de UBA, investigadores, y se comunicaron hace mucho conmigo diciendo que no podían ni siquiera llegar al auto, a donde habían dejado el auto, y que seguramente no podían llegar y que pedían las disculpas y en la medida de lo posible reprogramar la presentación de ellos en la facultad. Pero yo les decía, el Centro de Estudio de Estrategia tiene como objetivos la generación de información, que es a través de la investigación, y la transmisión de información. Estos conversatorios nos ayudan a la transmisión de información. Ayer, por ejemplo, desde Costa Rica, estuvo desde el Ministerio de Planificación de Costa Rica, que depende del Ministerio de Economía, en realidad es parte del Ministerio de Economía, la representante, Carla Moreno, habló directamente desde Costa Rica por Zoom y nos dio una explicación fenomenal de lo que hacen, que están pensando en el plan estratégico nacional
de Costa Rica al 2040. Y están llevando a cabo en una segunda etapa este plan estratégico nacional, explicando todos los pasos y los por qué, de qué manera, hablando de perspectiva, de escenarios, de indicadores de control, los indicadores para justamente la confección de los escenarios, algo que para sus oídos ya es algo conocido. Pero esto puesto en un país, en la totalidad de una nación. Si se puede lo más, se puede lo menos. O sea que mucho más, entonces nos da pie a decir que con justa razón esto se puede aplicar a cualquier institución, a cualquier empresa, a cualquier pyme, que lo que nosotros hablamos del proceso de la administración estratégica. Me tocó decirle a la señora que, cuando terminó de hablar, que, a ver, tardaron 2 años en hacer un diagnóstico del país. 2 años. Desde el suelo, los ríos, lo que se les ocurra hasta la atmósfera, analizaron el país de punta a punta. Eso parece un diagnóstico. La información que tienen es fantástica. Esto nada más que para el diagnóstico. Entonces, ¿qué buscaban? A partir de la visión, qué país tenían y qué país quieren tener para el 2040. Y me tocó decir que nosotros, yo le dije, mientras que vos estabas hablando, yo estaba comparando nuestro plan estratégico parecido al de ellos y si encontraba alguna similitud o una diferencia. Le dije que no encontraba ninguna diferencia porque nosotros no tenemos. Generalmente cuando alguien de afuera, yo les comento lo que no tenemos, llama la atención porque hay una mirada de Argentina, si alguien se quedó con la mirada de hace unos años, de un país próspero con capital intelectual, pero si vamos a desfinanciar las universidades, el capital intelectual va a ir bajando cada vez más, ¿no? Pero nuestros dirigentes no están a la altura. Digo, esto es una catarsis un poco de lo de ayer, que todavía retumba en los oídos nuestros, lo que estuvimos ayer. Y yo le decía que también el centro de estudios lo que hace es investigación. Desde marzo del año pasado empezamos a trabajar el tema del escenario demográfico. Ustedes saben que trabajamos con el concepto de escenarios, de distintos escenarios. Pero se está dando un gran cambio que tiene que ver con la demografía, que impacta en la economía, impacta en las decisiones de la política y después impacta hasta inclusive en cada una de las pymes que tengan que ver con alguno de los cambios que produce este cambio demográfico. Y lo que vamos a presentar hoy acá, lo que va a presentar el Centro de Estudios, es un avance del trabajo de investigación, que tal vez lo podamos terminar de acá a fin de año. En algún punto de este trabajo fue también abordado en el segundo cuatrimestre del año pasado en una comisión de la materia de administración estratégica. Hicimos un trabajo de debate dividido en grupos sobre este tema. O sea, también han colaborado alumnos en la búsqueda de información y de debate de distintos puntos que acá vamos a ver. ¿Qué es entonces? ¿Podemos pasar? Fíjate a ver si está acá. Sí, gracias Mariela. Según la Organización Mundial de la Salud, la demografía se define como la ciencia que tiene por objeto el estudio del volumen, la estructura y la evolución de las poblaciones humanas desde un punto de vista principalmente cuantitativo. Fíjense que estudia el volumen, la cantidad de personas en cada uno de los países, se trabaja mucho con el tema de estadística, y la estructura. Esta estructura tiene que ver con los grupos etarios.
¿sí? Porque se va de 0 a 14 hasta 20 años, en fin. Y después lo que se trabaja, y se trabaja mucho, y se empieza a trabajar, que es un poco el nudo de esta conversación, o el eje central de la investigación, tiene que ver con los mayores de 60. ¿Sí? Entonces, y esta estructura también tiene que ver con los grupos etarios, pero a su vez los grupos etarios, me refiero, mayores de 60, o los que están entre 40 y 60, pero de 0 a 14, o los que están de 18 a 65, porque están activos trabajando, ¿sí? en edad laboral. Entonces hay distintas estructuras demográficas que se estudian. Pero a su vez cada país tiene una estructura distinta y también tiene una estructura distinta, económica distinta. ¿Sí? Si está desarrollado o no desarrollado, si tiene sectores o una gran diferencia socioeconómica en los distintos grupos etarios o geográficos. Seguimos. Y los estudios de futuro, o sea, lo que estamos hablando de escenarios, los estudios de futuro se definen inicialmente como el campo de conocimiento para la interrogación sistemática y organizada del devenir. Es una linda forma, una linda definición, ¿no? Porque estamos viendo qué puede pasar en este futuro, mediano o largo plazo, y hacemos interrogamos sistemáticamente y organizadamente sobre qué puede llegar a pasar. Pero esto siempre en base al diagnóstico de una información dura. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los dos conceptos, ¿no? ¿Qué es la demografía y qué son escenarios o estudios del futuro? Esto como una introducción, digamos, a qué es el tema y los dos conceptos básicos que nos sustentan. Es obvio, ¿no?, que los escenarios no nos dirán cuál será el suceso que realmente se presentará, ¿sí? Pero mantiene, mediante el tratamiento probabilístico, irá lográndose una mayor comprensión de las reglas de comportamiento del fenómeno. Entonces, gracias al análisis estadístico de lo que consigamos de información y el análisis probabilístico, vamos comprendiendo mejor el comportamiento del fenómeno. En este caso, el fenómeno es cómo cambia la demografía en el mundo. ¿Sí? No vamos a saber exactamente qué va a pasar, pero tomamos información para minimizar la incertidumbre, los riesgos y sustentarnos con información fehaciente, veraz. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño recorrido histórico. Los humanos evolucionamos por primera vez en África Oriental, hace 2,5 millones de años. A ver, los primeros humanos aparecieron en África. A ver, a todos los muchachos racistas, los supremacistas blancos, racistas de esta parte del mundo, que hoy está muy en boga, ¿no? Las derechas, los partidos políticos de derecha, muchos Trump o muchos en Italia, en Alemania, está surgiendo también en Holanda, en fin, Francia. Se están emergiendo expresiones políticas nacionalistas, bien de derecha, que son xenófobos, o sea, no quieren al extranjero, y si no es blanco, menos, ¿no? Ahora, resulta que, si supieran estos muchachos, que el humano nació y surgió en África. Y el primer, a partir de un género anterior al nuestro, que se llama el Australopithecus, ¿sí? Nosotros, todos los que estamos acá, somos la última parte de esta evolución, que es el Homo sapiens, el hombre sabio, ¿sí? Pero fíjense
que arrancamos hace 2,5 millones de años de evolución en África. Pero no tenían este aspecto que tenemos nosotros, sino se adaptaba este nuevo animal que tuvo ya de por sí, este animal bípedo, una gran diferenciación con el resto de los animales que había, que tenía un cerebro mucho más grande de cualquier otro mamífero. Nosotros somos mamíferos bípedos y trabajamos y empezaron a trabajar en grupos. Eran cazadores, recolectores, ¿sí? Pero con un tamaño de cerebro mucho más grande, el triple o cuádruple que el mayor. Esto dicho por el peso mismo del cerebro, no estoy diciendo que me parece, sino es una definición científica. El mismo Australopithecus ya nació, surge, y al erguirse, a ser bípedo y no trabajar como ustedes ven los chimpancés que van corriendo en 4 patas. Bueno, una vez que este animal se pone erguido y trabaja en 2 patas, libera 2 manos, 2 brazos. Esta liberación hace al manejo de herramientas, a la creación de herramientas. Esta creación de herramientas empezó a generar la posibilidad de las lanzas, de las flechas, de los arcos, de manipular las manos y así poder cazar, ¿sí? Esto empieza a dar una evolución, pero siempre a partir de grupos que eran cazadores-recolectores, pero con otro nivel intelectual, trabajando en equipo, mejoraban, podían lograr aprender a la presa como predadores y empezaron a evolucionar y a mejorar. Sí. Solo en los últimos 100.000 años, con el auge de los Homo sapiens, saltó el hombre a la cima de la cadena alimenticia. Aquí ya está el Homo sapiens, nosotros, 100.000 años atrás. Entonces ya la habilidad de las manos y el hacer otras herramientas, el poder vestirse, pero fíjense que la adaptación de este humano y de los anteriores, en la región geográfica que yo les decía, era más bien de tez oscura, piel negra, ojos negros, pelo negro, por una cuestión simple, por el sol de África. La mejor forma de adaptarse es con este color, ¿sí? Y es por eso que se ve y se estima que se vean de esta manera. Hace 150.000 años, considerando todas las especies juntas, porque coexistieron distintas especies, ¿sí? Aún así, no había más que tal vez 1 millón de humanos en todo el planeta Tierra, hace 150.000 años atrás. Así que ya vamos creciendo la demografía en todo el mundo de esto lo que hoy es, y somos todos, Homo sapiens. Sí. Ahora bien, fíjense el mapa. En la parte roja, donde yo decía, surge el hombre. Y como son nómades, van recorriendo distintos lugares, ¿sí? se desplazan y se desplazaron hacia el norte de África. Y del norte de África cruzan a Oriente Medio, lo que sería hoy Irán, lo que era Persia, ¿no? Se trasladan ahí y después se trasladan, van un poco más hacia el norte, al noreste, con el resto de Europa. Fíjense cómo llegan a lo que es Alemania, o Italia, España, Francia. Y esto van pasando miles de años, ¿sí? Después, estos grupos bajan a la parte de India y después van subiendo a la parte esta blanca, la línea roja que va en la parte blanca del mapa, cruzan lo que es China y se meten en lo que es hoy Rusia. Y llegan hasta Siberia, la parte bien alta, arriba, un frío de novela. Y ahí cruzan el río donde está Alaska.
norte de América, noroeste, Alaska. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Como hay mucha agua, poca agua, cuando hay deshielo o hielo o la época glaciar, en ese momento había poca agua, entonces pudieron pasar caminando desde Siberia a Alaska. Alaska era tierra rusa, pero Estados Unidos le compró Alaska a los rusos. A principios del siglo XX o fines del XIX, por $2 millones, creo. Hoy hay petróleo, una cosa, digamos, no fue un gran negocio, pero era un problema para los rusos, teniendo tanto territorio, un terreno más, un terreno menos, no le hacía mucho efecto. Por eso es que está Estados Unidos, arriba está Canadá, y a un costadito sigue siendo Estados Unidos, porque lo compró Estados Unidos a Rusia. Entonces pasan al norte pasan a Canadá, pasan a Estados Unidos. ¿En qué momento llegan ahí? 14.000 años atrás. ¿Qué había ahí? Leones, caballos, jirafas. Era un mundo casi selvático. Lo que pasa es que el hombre predador empezó a ser el animal más predador de todos. Por eso estaba arriba yo hace poco decía, de la cadena alimenticia. Ejemplo, si vemos cualquier documental de África, el animal arriba de la cadena alimenticia es el león, ¿no? Es el más poderoso de todos. Se come a los herbívoros. Bueno, el carnívoro más alto, más importante, más letal es el león. No, una vez que aparece el hombre pasa a estar arriba, el Homo sapiens. Empiezan después a bajar, pasan Centroamérica, Sudamérica y en Argentina el hombre llega hace 12.000 años. El punto es, a veces pienso yo con esto, los pueblos originarios, ¿cuáles serían? ¿No? Porque vieron que en el último gobierno mucha gente se autodenominaba o percibía, de que se percibían mapuches, ¿no? Y pedían tierras, y pedían esto, y pedían lo otro. Ahora, ¿fueron los mapuches los primeros que llegaron? No, fueron los siberianos, que a su vez venían de África, o sea, de mapuche original, pueblo original. Esto generalmente no se habla de esto, ¿no? Tampoco se investiga mucho, pero estos fueron los primeros que llegaron. Si hay que corrernos para decir, bueno, la tierra es de ustedes, habría que decir los muchachos de Siberia o los de África. Son los originarios de todo. Pero bueno. En el siglo I después de Cristo, solo quedaban entre 1 y 2 millones de cazadores-recolectores todavía. Pero de agricultores había 250 millones. Ya después de Cristo había 250 millones de personas en el mundo. Ahí hay un gran cambio tecnológico hacia la vida y a la demografía y al aumento de la población, que es cuando se inicia la agricultura. Porque no solo el cazador-recolector recolectaba frutos de los árboles, pero también de los sembradíos o de las plantas, que es donde sacaban el fruto de la planta para comerlo. Pero después se dieron cuenta que parte de las semillas, si las desesparcían, que después crecían. Entonces no se comían todas las semillas. O el fruto del trigo, por ejemplo. Alguna parte la sacaban, la guardaban para después sembrar. Entonces en el mismo lugar todos los años tenían 1 o 2 sembradíos, cosechas. Entonces no hacía falta estar constantemente moviéndose como nómades, sino que quedaban ahí porque después podían guardar, porque cuando faltaba comida, podían guardar parte de la cosecha. ¿Sí? Me explico, ¿no? Surge entonces la agricultura. La agricultura hace que la gente quede en un lugar, asentado en un lugar, y crece la población, porque era más fácil trabajar en grupo para poder sembrar y más fácil después para poder cosechar, para después guardar y comer. El trabajo en grupo era más fácil para poder sobrevivir. Siempre la gran esencia en este momento fue el hambre.
comer y no morir de hambre. Y después que no te coman. Pero cuando se empieza a dominar esto, empieza a crecer en forma importante la población. Y empieza a tener primer a nivel domesticado, que fue el lobo que se transformó en perro. Digamos, el primer animal que dominan el hombre es el perro. Después, por supuesto, en la historia de la humanidad explican que cabras y gallinas fueron elementos que constantemente fueron acompañados por el hombre desde el inicio, una vez que pudieron dominarlos y saber cómo reproducirlos. Bien, seguimos. Ahora, en el 1700, el mundo era hogar de unos 700 millones de humanos. 100 años después, 1800, ya había 950 millones. En el 1900 casi se duplicó, pasamos a 1.600 millones de personas. Fíjense en qué poco tiempo el crecimiento fue fenomenal. ¿Sí? En el 2000 cuadruplicamos para llegar a 6.000 millones y solo del 2000 al 2023 pasamos a los 8.000 millones de personas que hoy tenemos y hoy somos. Porque el año pasado se determinó en octubre de 2023 una fecha determinada, que fue una fecha, digamos, puesta simbólicamente. Bueno, hoy llegamos a los 8.000 millones de personas. ¿Sí? Entonces, llegamos a los 8.000 millones. Llegamos a los 8.000 millones. El punto es, ¿qué tenemos que pensar? ¿Va a seguir creciendo esto de esta manera? ¿Vamos a seguir multiplicándonos de esta manera? ¿Vamos a tener lugar para convivir todos? ¿Qué se necesita si esto sigue, la población sigue creciendo de esta manera? Se va a necesitar agua, tierra fértil, energía, no contaminar el medio ambiente, que todos se alimenten, que todos se vistan. Este crecimiento demanda muchas cosas. Y este crecimiento va a seguir siendo así constantemente. Bueno, esto es parte de lo que estamos analizando y viendo. Surge entonces un concepto que se llama la transición demográfica, que es un verdadero cambio en la historia de la humanidad, que hicimos un más que rápido paseo por la historia de la demografía del mundo, porque baja tanto la natalidad como la mortalidad. ¿Por qué baja la mortalidad? Porque el mismo desarrollo, esto es muy reciente, ¿no? La transición demográfica es de estos últimos años, últimos 20 años, 15 años. ¿Por qué baja drásticamente la mortalidad? Porque la mortalidad se daba en alta intensidad y proporción en los primeros años de vida en los niños. Ahora, y en los partos. ¿Cuántos hijos nacidos con vida y los primeros años de vida? En la medida que creció el desarrollo científico y tecnológico, hizo que evolucionara la medicina, más toda la tecnología aplicada a la medicina, entonces se empezaron a minimizar la mortandad, especialmente de la primera edad, de la edad temprana. Casi todos los niños que nacían llegaban a 10 años, a 15 años. ¿Sí? Entonces, la mortalidad baja. Ahora yo digo, si baja la mortalidad, entonces va a seguir aumentando la natalidad, va a seguir aumentando la población. Pero al mismo tiempo surge la baja de la natalidad. Menos partos por mujer, menos hijos por mujer. Esta es la baja de la natalidad. El punto es ¿por qué? Y ahí ya empezamos a hablar de la forma de vida, de cómo cambiamos nosotros, cómo cambiamos en los últimos años. ¿Y por qué cambiar
la vida de los últimos años hacia el cambio de la demografía y de la economía. Doy un ejemplo, y disculpen si soy autorreferencial. Mi abuela, la madre de mi padre, tuvo 11 hijos. Pobre mujer. Ahora, mi padre tuvo 5 hijos. Y él era, de los 11 era el séptimo hijo varón. A la noche, con luna llena, aullaba. Si estaba nublado, se lo escuchaba aullar a veces. Ahora, yo tengo 2 hijos. ¿Sí? Ahora, fíjense, para que se mantenga una población estable, con la misma cantidad de población, de cantidad de personas, cada mujer tiene que tener 2,1 hijos. Es una estadística. No 2, 2,1. ¿Por qué? Puede haber accidentes, ¿no? Entonces, mueren los padres, quedan dos hijos, la población se mantiene. Esto es simple. Para que se mantenga una población, tiene que nacer la misma cantidad que la gente que muere. Mueren 100, nacen 100, se mantiene la población. Esto es simple, matemática simple. ¿Por qué empieza a haber una caída de la natalidad? Porque cambian también las formas de vida. Ejemplo, piensen ustedes los que están hoy presentes aquí. ¿Cuántas son mujeres y cuántos hombres? En la época de mis padres nacieron en la década del 20 los dos. Si eran de clase media, lo que se estilaba, de Gran Buenos Aires, los dos de Lomas, se estilaba que los varones iban a la universidad. Había muchas menos universidades en 1940, muchas menos. Y lo lógico y lo normal, lo esperable era que los varones iban a la universidad y las mujeres tenían por ahí un terciario como ser docencia, ¿sí? O bien ama de casa, pero no era tan normal que una mujer nacida en la década del 20 fuese universitaria. Fíjense hoy los que estamos aquí. En la misma Facultad de Económicas, ya que hablamos de las universidades, en el sistema universitario argentino, el 52 o 54% son mujeres. Ni hablar medicina, que creo que son el 55 o 60 mujeres. ¿Sí? Eso era impensado en la década del 40, del 50. Mi madre fue universitaria en la década del 60. Fue docente primero como el mandamiento social de la época y después fue universitaria. Que inclusive cuando empieza a estudiar en la universidad, en el barrio se codeaba, mírala esta, ¿a dónde va? El marido es profesional, ¿a qué va? Era mal vista inclusive. El cambio social, el cambio intelectual y el cambio del rol de la mujer. Entonces, si todas las que están acá, las niñas que están acá, no van a estar... A ver, y quien no se casaba a los 22, 23, era un problema. No ubicamos a la nena. Y a veces ubicamos con un partido bueno. El partido es el candidato, ¿no? Si no, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? Fíjate, esto hace pocos años. Entonces, el cambio social, sociológico de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo, hace que hoy ustedes hacen una carrera universitaria, y los felicito por estar acá también, hoy, el día de hoy, y no pueden estar casándose a ver si se casan, encuentran un buen partido, como se decía antes, a los 22, 23, bueno, imposible, porque estoy haciendo una carrera. También se tornó muy difícil en la Argentina, pero en otras partes del mundo también. No es tan fácil, bueno, tengo 23, 24, que yo, un buen trabajito y me compro una casa. Imposible, no es tan fácil. Entonces se empiezan a dar prioridades. Primero, el gran avance de la mujer en el rol como profesionales y buscando un trabajo
o una vida más independiente del lazo con el hombre, entonces hay una proyección de vida tan paralela y tan justa y tan independiente, perdón de la palabra, como el hombre. Entonces hay un atraso en la natalidad. Las mujeres son madres más tarde, pero inclusive con menos hijos. No se puede tener 5 hijos y de la facultad, ¿no? Todo al mismo tiempo, imposible, hasta económicamente es difícil. Entonces, todo esto, que es social, que es económico, que es cultural, hace a la caída de la natalidad. Inclusive, ser madre soltera, bueno, era pecado absoluto y de por vida y va al infierno directo. Y no tener hijos, algún problema debe tener. Y si la decisión es no tener hijos, esta chica no es normal. Entonces, fíjense cuántos tabúes que ustedes se han liberado de los mismos. Espero que hayan todos liberados, digamos, pero hemos pasado por esta situación, que era hace muy poco tiempo que ocurría esto. Todo esto que estoy diciendo, que parece algo cotidiano, o no tan central, es central porque hace a la caída de la natalidad. Entonces no hay una explosión demográfica, como venía aconteciendo, ¿no? Cuando hablábamos 1700, 1800, 1900. No, también deja de haber un crecimiento de la población. A eso se le llama la transición demográfica. Dicho muy simplemente, que ocurre al mismo tiempo. Y esto va a impactar en los países y va a impactar en las economías y va a impactar en las empresas y en las decisiones y a analizar, que ustedes tienen que analizar, cómo es la gente, cuántas personas hay, para cualquier trabajo que hagamos, cualquier investigación que se haga. ¿Cuál es el público objetivo que va a tener la empresa donde trabajen? ¿Qué productos tienen? ¿A quién se dirigen? ¿El mercado? ¿De qué tamaño es? ¿Qué poder adquisitivo tiene ese mercado? ¿Cuánta gente va a poder comprar el producto que ustedes están promoviendo? ¿A qué precio? ¿De qué manera? Y después, sabiendo todas estas características, cómo comunicarlo, cómo promocionarlo, cómo acceder a estimular la compra, ¿sí? A poder vender el producto en definitiva. Bien. Entonces, la población total, si bien continúa creciendo a un ritmo cada vez menor, por lo que estoy diciendo, va a crecer hasta el 2060. Estas son las estimaciones a nivel mundial de los estudios demográficos mundiales, porque hay instituciones a nivel, la ONU, que tienen solamente un espacio, nada más que para el estudio demográfico, va a crecer hasta el 2060. Y el cambio demográfico va a implicar un envejecimiento de la población. Y esto es el crecimiento absoluto y relativo de la población de personas mayores, de las personas de 60 o más años. ¿Por qué? Así como el avance científico-tecnológico de la medicina permite que no haya mortalidad se disminuya la mortandad de los infantes, también este desarrollo científico alarga la vida. Las personas viven más años porque tienen una buena cobertura de salud y de información, qué cosas no hacer, de qué cosas comer o dejar de comer, qué ejercicio hacer o no, cuál es el estilo de vida que a mí me va a permitir vivir más años en forma sana. Hace poco en Netflix estaban pasando en capítulos de la vida de Coppola y de la muerte y cuando muere Maradona y demás. Yo recuerdo que cuando anuncia la muerte de Maradona, creo que murió a los 60 años, 61, a nadie le sorprendió que, digamos,
Muchos de los que más o menos mi edad, muchos pensamos, vive bastante, digamos, porque el estilo de vida era para morir 10 años antes, porque puede haber muerto 10 años antes. De hecho, antes decía Cuba, en Puente del Este, casi muertos los llevaban a internar por todas las desmanejos de su propia vida personal. Porque hacía todo lo posible para morirse y, bueno, lo logró. Muy joven. Ahora, con la información que tenemos, teniendo una vida sana, siguiendo todos los conceptos básicos para una vida sana, hay un crecimiento de la población grande, de mayores de 60. Comparativamente, a eso se llama con el relativo, relacionado con los menores de 14, ¿no? Y en forma absoluta, en cantidad de personas. A eso se llama el valor absoluto. Y fíjense la primer columna, que es la clásica, ancha abajo y que se va haciendo finita hacia arriba, ¿no? En cantidad de años se va haciendo finita hacia arriba. Entonces, pero fíjense cómo la última columna se achica la base, porque nacen menos, ¿se acuerdan? La baja natalidad. Siguen viviendo la misma cantidad de personas porque no hay mortandades importantes. Y después se mantiene como casi recto y muy al final empieza a hacerse fina la pirámide. Pero cuando pasamos los 85, 90 años de vida. Este es el formato que es la tendencia mundial. Mundial. Esto es irreversible. Una romántica. Digo, no se va a escuchar, mejor no lo digo, ¿no? No. Un comentario muy romántico de una de las niñas aquí presentes. Porque si no se habla acá, no queda en la filmación después, pero no vamos, mejor. El tema es que esta estructura, ustedes la tienen que saber y tener en mente al momento de trabajar en cualquier organización, porque esto va a ser indefectiblemente así en cualquier parte del mundo. En ciertas partes del mundo, que ya vamos a ver, esto va a ser mucho más marcado que en otras partes. Ejemplo, donde sí va a continuar un crecimiento poblacional, no con la misma situación que se daba pocos años atrás. En África va a haber siempre más nacimientos que muertes por ahora. Hace 15 años atrás se decía de Latinoamérica también, muchos chicos y pocos. Y también en Latinoamérica también se está dando la cuarta columna. En 1938, en la ciudad de Buenos Aires vivían 3 millones de habitantes. 2024, ¿cuántos viven en la ciudad de Buenos Aires? 3 millones de habitantes. Se comporta siempre fue la ciudad de Buenos Aires, tiene un comportamiento social, demográfico, cultural, económico parecido a un país mediano, no el más alto ni el más bajo, de Europa. ¿Sí? ¿El resto del país? No. Pero este dato de Buenos Aires es así, es indefectible. Y esto, vayan viéndolo, esto va a ser así en muchas partes, en todo el mundo. Porque inclusive, fíjense, en el 2060 no va a haber más crecimiento poblacional. Y ya hoy está aconteciendo que hay muchos países que están decayendo en la cantidad de habitantes. Que eso tiene impacto económico y social, y político. ¿Sí? Sigamos. Justamente, ¿qué pasa en los países? Bueno, India. India, el año pasado, hoy India tiene 1.425 millones de habitantes. China, 1.412 millones de habitantes. India pasó a ser el país más poblado del mundo.
Y es una democracia, es la democracia más grande del mundo. Se vota en China, en India. Es un país muy complejo. El padrón electoral es muy simpático. Me gustaría, si esto fuera acá, estaremos con flechas y arcos, porque el padrón electoral es de 970 millones. A ver, los que votan son 970 millones. Tardan no sé cuántos meses en votar, ¿no? Es también poco ordenado el país, con muchas injusticias sociales, el famoso tema de las castas. ¿Se imagina que un padrón de 970? Las boletas, bueno, imagínense, ¿no? Bueno, entre paréntesis, el presidente Milei no quería tener ningún vínculo con ningún país comunista. ¿Se acuerdan que lo dijo varias veces? No vamos a tener relación. Bueno, los billetes de 20.000 pesos los va a hacer una empresa china. O sea, la realidad está acomodando, la realidad acomoda a los líderes, ¿no? Una cosa es decir, otra cosa es gobernar. Acordándome de China. El tema de India es que, al ser una democracia, todavía hay muchas cuestiones sociales que tienen que ver con que, por ejemplo, el hombre, si no le permite, en cierto nivel de castas, está muy estratificado en la India, en cierto nivel de castas, si el hombre no le permite ir a la mujer a trabajar, no va a trabajar. Y punto. Ustedes saben, en Irán, que es una teocracia, es el gobierno de una religión y sus principales gobernantes son los principales miembros de la religión, ¿no? Se llama ayatolá. Los ayatolás son los que gobiernan el país y se rige por una ley que ellos siguen de su religión más que de una constitución. Entonces, bueno, las mujeres son de gente de segunda categoría a que se les dice qué hacer, qué no hacer, o por ejemplo no les permiten ir a estudiar, ejemplo. Entonces, todas las cuestiones sociales y culturales impactan también en la demografía y en la economía, obviamente. India va a seguir creciendo, pero también económicamente no es tan fácil mantener muchos chicos un matrimonio porque generalmente hay una gran población pobre. El tema de China. China está llegando a un punto límite de crecimiento y ahora empieza a decrecer la población china. Hace 30 años, cuando China era muy pobre y poco desarrolló su economía, empezaba a salir un poco del comunismo, ahí transportándose, generando una situación más capitalista, determinó que cada matrimonio era recomendable tener un solo hijo. Porque ellos veían que no iban a poder darle de comer a todos. Era una situación política terminal. Calculaban la proyección y decían, acá tenemos que frenar. Y como es políticamente una dictadura donde se planifica todo, al que tenga un segundo hijo era castigado económicamente. Yo estuve en 1990 en China y la primera persona que era mi guía turística, que hablaba perfectamente español, un hombre de 40 y pico, de 50 años, me decía, mi segundo hijo, por tener segundo hijo yo perdí como 2 o 3 sueldos y la probabilidad, la posibilidad de tener tal beneficio y tal otro, y durante un tiempo, o sea, lo castigaron varios meses, no es que pierde todo, pero ya de por sí, como vivieron padecieron muchas necesidades en toda la época de Mao, el ser pobre y trabajar y no despilfarrar y cuidar cada centavo para los chinos era una forma de vida. Entonces, no tener muchos hijos era mejor porque a cada hijo le daban lo mejor que tenían ellos, ¿sí? Y eso quedó enraizado, puesto a fuego en cada persona, darle mejor a los chicos. El problema es que después empezaron a haber una gran cantidad de matrimonios con un solo hijo, que ese hijo se casaba con una niña que era también hija única, que a su vez ellos dos tenían solo un hijo, lo que se llama el 4-2-1.
y que se llamó a estos tercera generación, que ya era la época última, del 2000, los nuevos emperadores chinos. ¿Por qué? 2 padres y 4 abuelos, nada más que todo para ellos. ¿Qué quiere el nene, qué no quiere? Uy, se lastimó, ¿qué le falta? Y el nene hacía, levantaba un dedo y ya tenía 5 corriendo a ver qué quería. Por eso le decían los nuevos emperadores, ¿no? Tenían todo. Pero se dieron cuenta que la población no crecía y se dieron cuenta que necesitaban mayor mano de obra. Porque, a ver, la economía se crece teniendo primero ahorro, después con el ahorro e inversión, con la inversión crece la economía, con productividad para poder competir, pero para todo esto hace falta, además de la inversión, gente capacitada para poder trabajar. Si de cada cantidad de gente que se necesita para trabajar, se frena la economía, no crece. Entonces empezaron a aflojar un poco con el tema, bueno, muchachos, bueno, si ya los 2 padres son hijos únicos, a su vez ya pueden tener un segundo hijo, pues empezaron a hacer cálculos, ¿sí? Empezaron a ver, aflojar esta situación porque no les daba el tema, no era conveniente. Y se empezó a mandar mucho de lo que era la producción más simple, más rudimentaria, a otros países del sudeste asiático. Por ejemplo, Vietnam. La cosa más chiquita, más elemental, a Fasón a producir a Vietnam. Y China está preocupada por el tema de pocos natalicios, pocos nacimientos. El 2,1 los preocupa, porque no se puede seguir creciendo si no tenemos gente. Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, es la única gran potencia del mundo que aún crece en cuanto a su demografía. ¿Por qué? Porque tiene muchos latinos viviendo en Estados Unidos. El anglosajón clásico norteamericano también está en la misma situación de menos cantidad, y ahí vemos del 2,1 para mantener la población, bueno, en los países con menos crecimiento o decrecimiento van a 1,8, 1,6. A nivel anglosajón están en un 1,8, pero los latinos, cuando vamos allá, y hay poder económico, podemos tener hijos, tienen más hijos, y especialmente los mexicanos, que son muy querendones, digamos, y les gusta mucho la familia, ¿sí? Y por más que los frenen y quieren poner un muro, que nunca van a poder poner un muro, pasan y pasan y pasan y pasan. Entonces, ellos se dan cuenta que también necesitan gente y mano de obra para que siga creciendo la economía. No es que por un lado se queja, por otro lado los hacen pasar, ¿sí? Porque es menos calificada y le dan los trabajos menos calificados también. Esto también es verdad. Rusia es también un país que está decreciendo, más allá de la situación dramática que están Putin y su locura atacando Ucrania. También decrece, por la misma situación que hablamos de lo que ocurre en Europa o en los países desarrollados. Lo de Japón es mucho más dramático. Del 2022 al 2023 perdieron 800.000 personas. No es que no las encuentran, sino que son las que murieron más de las que nacieron. Bajó la población en 800.000 personas. En absolutamente, se llama de otra manera, pero serían las provincias. En absolutamente todas las provincias, cuando hicieron la cuenta, tenían menos población que el año anterior, en todo Japón. Y además se quejan en Japón, en cada uno de los países están haciendo estudios distintos para ver qué hacer con esto. Y los japoneses no son, son muy directos y muy concretos, no andan con mucha vuelta. Un estudioso japonés que estudia el tema de geografía y economía habló de los solteros parásitos. Digo, para la indirecta no sé si la agarraron.
que son los que viven con los padres, con 30 años, y están ahí, y no se quieren casar, porque si se casan y van a vivir, van a tener una calidad de vida menor a la que tienen con papá y mamá. ¿Sí? Entonces, hay mucho. A ver, nuestro caso es muy distinto. Uno puede estar todavía conviviendo con papá y mamá porque no tengo forma ni de alquilar ni de comprar nada. Nuestra economía, nuestra situación socioeconómica es muy distinta. La de los japoneses es conveniencia. Y también está lo que decíamos antes, el rol de la mujer, el cambio, y directamente la decisión de muchas mujeres de decir, no quiero tener hijos. Y se terminó. ¿Qué se está cerrando en Japón? ¿Qué se cierran? Los colegios primarios y los colegios secundarios. Ni hablar de los jardines de infantes. Se cierran porque no hay chicos. E inclusive ciertas clínicas o lugares asistenciales donde confluían más que nada las madres con los chicos. No hay esta población, esta clientela no existe. Entonces empiezan a cerrar inclusive esos centros asistenciales. Entonces empiezan a estimular en Japón y en distintas partes del mundo la inmigración, que venga gente. Un problema grande que tiene Japón es, le damos la garantía de un trabajo serio, firme, Japón es caro, pero el gran primer problema que tiene que sobrellevar el inmigrante es que tiene que aprender japonés, que no es poca cosa. Y además, el nivel de exigencia y el nivel de trabajo de Japón, que tampoco es para cualquiera, ¿sí? Entonces, eso le está impidiendo a Japón ser seductor para incorporar gente a su economía. Y ya están viendo que con esos problemas, por su propia idiosincrasia, no son atractivos, y ya saben que como tercera potencia mundial, primero Estados Unidos y China, entre Alemania y Japón están disputándose el tercer y cuarto puesto, aunque ya está India avanzando en el cuarto puesto, ya están viendo que ellos no van a seguir manteniendo esa posición de tercer o cuarto lugar. Van a caer. Lo ven, porque no pueden sobrellevar esta situación. Pasa a ser una situación económica y política grave, de preocupación. Es muy común también que en Japón haya de inflación anual 0, o menos 0,02. Son japoneses, ¿no? Digamos. No como nosotros, que le ganamos a todo el mundo en el año 23, como la inflación más grande del mundo, somos campeones mundiales, sí. Esta gente le da 0. Entonces, Italia y España, también población muy grande, no crece, y el asunto es que necesitamos mano de obra trabajando. ¿Es más fácil para nosotros latinos ir a vivir a España o Italia? Bueno, sí. Sí. El pedido de visas o el pedido de doble nacionalidad, sí, creo que era en Italia o en España, había que hacer cola para sacar turno para empezar el trámite de doble nacionalidad. En Italia y en España también. Hay cola para pedir turno para empezar el trámite, desde Argentina. ¿Sí? Pero están teniendo ese problema. Bueno, Alemania, también estos estudios recientes, con este problema dramático de la demografía y la economía, necesita por año incluir en su economía 400.000 trabajadores calificados por año. Y no los tiene. Entonces han invertido, no sé cuánto, ahora no me acuerdo exactamente, miles de millones de dólares, que le llaman sistema de puntaje, para incorporar inmigrantes. Vengan y entren a Alemania. Que Alemania es un país complicado, con su historia. Pero, ellos necesitan calificados. ¿Qué necesitan para estos 400.000? Que sean profesionales, que hablen o alemán o inglés, porque el alemán habla inglés
y Alemania e inglés en forma indistinta, es muy común para ellos. Es más fácil, una vez que se aprende alemán, aprender inglés, no al revés. Y si tienen algún vínculo de la padre, de madre, el cónyuge con Alemania, es más fácil todavía, le van dando puntajes. Y le dan la residencia durante un año y le consiguen un trabajo X de tal ingreso para que en el primer año, y después durante ese año que se amolde, que se ayorne, que se acostumbre, ver si puede mejorar su situación. ¿Se dan cuenta? Ahora, en Alemania, si hay algo xenófobo, que sería fobia al extranjero, y racista, Alemania. ¿Sí? Pero bueno, surgen hoy la expresión política de derecha que no quiere saber nada con los extranjeros, es hoy muy poderosa y está llegando a tener la mayoría en la parte legislativa, de diputados. Están como locos queriendo impedir esto, pero por otro lado dicen, bueno, querido, necesitamos gente que trabaje. No nos queremos, ¿y quién trabaja? Lo mismo pasa en Italia, lo mismo pasa en España y en Francia. Yo siempre digo, yo me acuerdo las fotos de los jugadores de Francia en el Mundial 78, ¿no? Que tenían un buen equipo, un gran equipo. Italia también, un gran equipo. Todo blanco. Alemania, ni hablar, ni hablar. Fíjense ahora en el último mundial cómo son los franceses, todos africanos, descendientes de África, del pueblo originario, ¿verdad? ¿No? No es que, porque Francia ha hecho un desastre en Argelia masacrando africanos, Argelia, norte de África, masacrando y robándose todo lo que puedan de Argelia a troche y moche, sin mayor miramiento. Eso han hecho todos los europeos con África, han hecho desastres. Y de pronto, bueno, Países Bajos o Inglaterra, otro grupo también racista, de pronto quieren a los negros de una forma fenomenal. No es que los necesitan. Y si se destacan deportivamente, los tienen. Cada tanto hay un insulto racista en los partidos, bueno, pero todos tienen, a ver, que insulten al del otro, no me importa, el mío no. No, esa cosa viene del ser humano lamentable, pero al mismo tiempo, en Italia, en España, en Alemania, surgen, y en Francia, políticas de derecha que no quieren extranjeros. Pero por otro lado, se invierte dinero para estimular la llegada. Países Bajos igual, sigamos. ¿Qué desafíos tiene toda esta gran situación que hemos descrito? Si tenemos más gente de 60 años en adelante que sobrevive y tiene más años de vida, mucho más años que antes, necesitamos el gran problema mundial en Argentina, ni te cuento, es pagar la jubilación a esta gente. A ver, no es muy simpático lo que voy a decir, pero si se morían normalmente a los 75, de 65 a 75, 10 años pagándole la jubilación. Pero si son más y llegan a los 90, ¿de dónde saco la plata? ¿La plata de dónde viene? De los activos, de los que trabajan en forma activa, de 18 a 65. ¿Sí? Por eso es que también se necesita, no solo para la economía, que se sostenga la economía y que crezca la economía, sino que hay que sostener a los jubilados, a los que se jubilaron. La plata que ellos pusieron mantuvieron a los jubilados que estaban en esa época jubilados. Los actuales viven con los que están trabajando actualmente. También se necesita esta gente para esto. ¿Qué doble problema tiene Argentina? Registrados en forma privada somos 6 millones nomás, de 46. Si la economía no crece, además en otro gobierno dijeron, no, ustedes nunca aportaron, jubílense, 4 millones de nuevos jubilados. ¿Y quién les va a pagar?
No hay con qué pagarle. ¿Cuánto gana un jubilado hoy? 200.000 pesos. Por eso. Ahora, esto es mundial. ¿Qué hay que hacer entonces con eso? Bueno, no se puede jubilar a los 65, hay que jubilarse a los 67. Descontrol de ninguna manera, es avasallar con mis derechos sociales. Bueno, pero cada vez que se plantea esto, muchachos, ahora viven más, hay que laburar más. Pero cada vez que se plantea este tema, no. Y estamos como el perro que se corre la cola. Y el tema son los gastos médicos también. A ver, no necesariamente porque vivan más años va a estar todo el mundo internado en algún lugar. Porque si tuvo una vida saludable, decíamos antes, ¿no? Buena nutrición, ejercicio físico, una vida saludable, no necesariamente tiene que estar internado en algún lugar. Pero el deterioro es el deterioro. Yo fui director administrativo de una clínica psiquiátrica. Tengo permiso de salida, lo tengo acá, si cualquier información que necesite. Varios años, donde una de las enfermedades era la demencia senil. Y después trabajé en un geriátrico con internación psiquiátrica. A ver, conozco el tema. Ejemplo, Japón, se venden más pañales para adultos que para niños. Y en China, mayores de 60 años, ¿saben cuántas personas hay? 300 millones de personas tienen más de 60 años en China. Si esa gente se independizara y formara un país, sería el cuarto país más poblado del mundo. Esta es parte de la preocupación que tiene el gobierno chino, de tener más gente, de promover los nacimientos. También se promueven los nacimientos con guita en Japón y en China, dándole plus y premios a los que tengan hijos. Muchachos, vamos a tener hijos por todo esto que estamos hablando. Al mismo tiempo que tenemos desafíos, hay oportunidades. Y aquí es el centro de lo que tenemos que nosotros pensar, y ustedes como parte de lo que tienen que hacer como futuros dirigentes empresariales, organizacionales, más 60, 25, 30 años más. ¿Qué significa esto? Los mayores de 60 se estima que van a vivir entre 25 y 30 años más. Y en general, con buena calidad de vida, no postrados, sino andando, viviendo, agregándole vida a los años. Que es una frase que los distintos estudios suelen aportar a esta nueva situación. Esto genera nuevos segmentos de mercado. Porque fíjense, una persona de 60 no es todo lo mismo, no es un solo colectivo los mayores de 60, no es un solo grupo etario, no es un solo segmento uniforme. Porque el de 60 puede tener un padre de 85 y son dos segmentos completamente distintos. Con necesidades distintas, con búsquedas distintas, y empiezan a ver también como alternativas, oportunidades, a analizar qué hacen hoy los mayores de 60. Y hay estudios donde dice que hay muchos nuevos emprendedores mayores de 60. Si hay nuevos mercados, con nuevos segmentos y nuevos nichos, surgen nuevas necesidades. Entonces yo necesito, y otra forma de vida. Ustedes van a, o yo voy a vivir un poco distinto, bueno, mis padres ya eran profesionales, pero después de, ellos siguieron trabajando casi sin jubilación hasta donde pudieron, hasta donde les dio el físico, porque tienen profesionales liberales, digamos, trabajaban por sí solos, con su profesión, necesitaban una estructura, hasta donde les dio físicamente e intelectualmente, siguieron trabajando, pero viajaban y iban al teatro y tenían otras actividades con otras personas de su edad.
y consumían arte y otro tipo de deporte, otra forma de vida, que es hoy esta población mayor de 60. ¿Cuántas posibilidades surgen entonces? Otro ejemplo es la propiedad inversa. ¿Qué es la propiedad inversa? Ya el grupo de 65 años, los dos, la pareja, no trabaja, se jubila, vive de lo que tiene, pero le dice un banco, miren, yo les voy a pagar por su casa. Arrancamos con, la casa vale $100.000, cotizamos. Arrancamos con 30.000, se los doy ahora acá. Hacemos una estimación. En 10 años yo les pago todos los meses una cuota mensual. Ustedes siguen viviendo en la casa. Una cuota mensual. Si mueren y no se cumplieron los 100.000, ¿me explico? Van 30.000 más y llegaron a los 70.000, fallecen los dos, quedan 30.000, ¿sí? Esos 30.000 van a la herencia. ¿Me expliqué? ¿Qué obtienen estas dos personas? Están vendiendo en cuotas su casa y tienen un ingreso aparte que no hubieran pensado. Y viven hasta que mueran los dos. La garantía, eso es la retención del usufructo. Usufructuar lo que es de ellos. ¿Me explico? Es posible que algún hijo diga, ¿para qué te vas a meter en todo el lío? Una cosa queda con el 30, otra cosa queda con el 100, ¿no? Hay hijos amorosos, ¿no? Fíjense lo que se está pensando. Seguimos. Estos nuevos estilos de vida, los viajes, la cultura, consumir, deportes, emprendedores, otros roles, surge toda una gran oferta de posibilidades de negocios. Porque sí, seguramente, aunque tenga una vida sana y activa y demás, voy a tener algún problema de asistencia. Entonces van a surgir, y ya están surgiendo, empresas que asisten a las personas y van a la casa. No necesariamente hay que llevarlos a un geriátrico o psiquiátrico como yo he vivido, sino que si hay cierto poder económico, la familia o tiene el tema de la vivienda invertida, tiene económicamente como para tener gente que los asista, gente que los va a ayudar, gente que los ayuda a salir, a andar, a que haya cruceros solamente para gente mayor, donde no haya niños gritando, adolescentes con la música full, ¿no? O hoteles donde haya solamente ese tipo de gente. O sea, se van adaptando, porque otra cosa que tienen, no tanto en la Argentina, es gente con plata, poder adquisitivo. Eso se llama mercado. Mercado. Entonces, sería para un un matrimonio de 65, 70 años de Alemania, les gustaría conocer Argentina y sus países. Argentina es hermoso para venir a visitar. Y con euros, más. No todo, pero es muy económico, muy simpático. Muchos alemanes nazis vivieron acá hace mucho tiempo a Bariloche, a pasear. Digamos, distintas partes del mundo, ¿cuánta gente podemos nosotros atraer? Eso puede ser una decisión política, estratégica, de negocios, de ir a buscar. Es Argentina conocida en Europa, y bueno, el fútbol nos ayuda. Todo el resto no. El país en sí nos ayuda. Bueno, esto es una estrategia. Desarrollar negocios. Y surgen también emprendedores. A ver, el lugar donde yo estoy, yo sé que ustedes me quieren y querría que yo estuviera acá muchos años más, ¿no? No hace falta que se queden tan calladitos. Digo, yo puedo estar diciendo lo que sé, unos años más, ¿no les parece? Me están deprimiendo a morir. Me voy a contener a no llorar porque me están filmando, si no me pongo a llorar acá mismo. Gracias por la contención. Van a aprobar el día del arquero suplente. Estos chicos, por ejemplo, bueno, digamos, la gente que un trabajo intelectual como no hace falta dar vuelta al carnero acá para explicar o transmitir o intercambiar conocimiento.
¿sí? Y mucho del trabajo, lo que se hace, tiene que ver con esto. ¿Ha ayudado con qué? Con la tecnología. Ayer estuvimos conectados con una mujer que estaba en Costa Rica y no paraba de hablar porque le encantó la situación, a la 1 hora y cuarto, fue una ponencia fenomenal, pero yo pensaba, wow, esto ni soñando cuando yo empecé como alumno. Es fenomenal, esa tecnología nos ayuda a vivir, nos hace más fácil las cosas. Pero también nos haría más fácil que si a la gente más grande que empiezan a poner las letras más grandes. Yo empiezo ya a ver y a preguntar, ¿por qué Corno tiene la letra tan chiquita? Y en realidad no, es la misma letra de antes. Yo no veo la letra. Pero para no decir que usa anteojos, digo, ¿pero por qué? No. Ahora, ¿por qué no empiezan a pensar en productos que se manipulen con un diseño más fácil, que la letra sea más grande? ¿Sí? Hay todo un bagaje de posibilidades de negocios, con todo esto que estamos hablando. Estos muchachos, que ya uno partió, ¿no? Pero fíjense que estos muchachos para Mirta son adolescentes, ¿no? Y pensemos qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand si llegamos así. Nos va a enterrar a todos. A ver, y eso que estaba Pablo y Pablo con la reina Isabel, y ahí, penal para Mirta, gol, quedó sola Mirta. Pasó a finales Mirta, finalista única, ¿viste? Esto, hasta acá llegamos. Estamos trabajando también en qué posibilidades surgen, qué alternativas, pero esto, lo que sí tiene que quedar en claro, es indefectible. Esto es una tendencia que está para quedarse por muchos años, y el mundo va a quedar así. De acá al 2060 va a pasar esto. Así que ya saben, ya les di más que no sé qué más darle. Ya. Y eso que me dejaron solo. Bueno, chicos, gracias por escucharme.